Y a través del rollo de Apocalipsis 7, perdón, de Apocalipsis 5, donde hay un rollo, Juan ve, el que escribió el Apocalipsis obviamente en griego, ve en el capítulo 5 un rollo con 7 sellos. Quiero decirles que ese rollo involucra el regreso de todo el cosmos. La palabra cosmos significa mundo y habla no de la tierra física, sino habla del sistema mundial que no le pertenece a Dios, que está en manos de Satanás, y va a volver a Dios a través de la apertura de los sellos de Apocalipsis. Entonces Juan se lamenta mucho en Apocalipsis 5 porque él no puede, no ve que nadie es digno de abrir ese rollo. Pero resulta de que se le consuela a Juan diciéndole de que el león de la tribu de Judá, que es Jesús, tiene la autoridad y es digno de abrir los sellos de ese rollo. Ese rollo tiene 7 sellos. Y lo que vamos a ver hoy día son los 4 primeros sellos que involucran a los 4 jinetes del Apocalipsis. Dios te bendiga, María José, y a todos los que están acá. Entonces, tenemos que eso lo ve Juan en el capítulo 5. Luego en el 6 se abre los sellos, comienzan a abrirse. El que los abre es Jesús. Y los primeros 5 sellos involucran, atención, los primeros 5 sellos de Apocalipsis 6 involucran un actuar del diablo y del hombre, pero permitido de Dios a través de la apertura de los sellos. Ya desde el 6º sello en adelante, 6º y 7º sello, tenemos involucrado a Dios directamente en los juicios. Los primeros 5 sellos involucran el mover del cuerno pequeño y del hombre, pero que es permitido de Dios, porque en realidad el que abre los sellos, todos, es Jesús. Dios te bendiga, Soledad Pérez y Ernesto. Entonces tenemos en el capítulo 6, versículo 1, que comienza la semana 70 de Daniel. A usted no le digan que comienza en el capítulo 7, que ya se abrieron los sellos. No, usted no crea esas cosas. Aquí le estamos enseñando doctrina correcta. La semana 70 comienza con Apocalipsis 6.1 y termina con Apocalipsis 19.11. Tienes 2 caballos. El primero, el caballo blanco, que aparentemente algunos piensan que es Jesús. No es Jesús. Y tenemos otro caballo blanco en Apocalipsis 19.11. Entonces tenemos inicio de la semana 70 con un caballo blanco y tenemos término de la semana 70 de Daniel con otro caballo blanco. Sabemos que el que viene en Apocalipsis 19.11 es Jesús. Lo dice el texto en Apocalipsis 19.11. Dios te bendiga, Milena Díaz, Erika también. Pero el primer sello que se abre no es Jesús. Y lo vamos a leer. Apocalipsis 6.1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. A Juan. Vamos a encontrar esta escena en varios pasajes de Apocalipsis, donde se invita a Juan a mirar lo que sucede. Dios te bendiga, Marisol. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Apocalipsis 6.2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Le fue dada una corona. No tenía una corona. Le fue dada una corona. Y dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que es este jinete? Sabemos que los jinetes involucran una alegoría y lo vamos a ver, y voy a detenerme
en Zacarías 6 del 1 al 8. Zacarías 6 del 1 al 8. Ustedes pueden enlazar los jinetes del Apocalipsis con Zacarías 6 del 1 al 8, donde dice así. Los 4 carros, dice. De nuevo alcé mis ojos y miré, Zacarías 6, versículo 1, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Estamos en Zacarías capítulo 6. ¿Qué es esto? Ve caballos de color alzazanes, caballos negros, caballos blancos y caballos overos, rucios, rodados. Y el Señor le dice, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces tenemos aquí también en el libro de Zacarías una alegoría a caballos. Y cuando Dios involucra a caballos, involucra eventos proféticos que van a ocurrir. Entonces por eso tenemos estos jinetes del Apocalipsis, tenemos estos caballos. Tenemos el jinete de un caballo blanco. Apocalipsis 6.2. Lo interesante que este jinete en este caballo tiene un arco, pero aparentemente por lo que dice el texto no viene en son de guerra. Y ya me voy a detener por qué. Exactamente. Eso es lo que vamos a decir Milena ahora. Y les diría a los hermanos y hermanitas que nos pueden hacer las preguntas. Terminado este estudio, voy a contestar todas las preguntas que tienen que ver con este tema. Tenía un arco, o sea, no viene a pelear de una manera directa, confrontacional, primaria, y se le dio una corona, o sea, a él se le dio una autoridad. Él no la tenía, el jinete de este caballo. Eso es importantísimo. Cuando tú ves a Jesucristo viniendo en Apocalipsis 19:11, él tiene una diadema y él no necesita que alguien le dé una corona a él. Él las tiene. Este personaje que viene en el caballo blanco, que involucra un caballo, y esto es importantísimo, un caballo de paz. ¿Por qué? Porque no vemos aquí que viene a guerrear, o viene con flechas, o con saeta o aljaba. Solamente viene con un arco. Lo interesante de lo que acabamos de decir al principio es que la semana 70, cuando comienza con Apocalipsis 6.1, 6.2 y termina con Apocalipsis 19.11, involucran 2 caballos blancos. Esto es revelador. Quizás nunca te lo habían dicho. Pero aquí vemos claramente 2 Mesías. Al inicio de la semana 70 y al final vemos 2 caballos blancos. Esos 2 caballos son 2 Mesías. Tú puedes decir, pero ¿cómo si hay un solo Mesías? ¿Jesucristo es el Mesías de Israel? Amigos, ¿el pueblo de Israel tiene como Mesías a Jesús o está esperando otro Mesías? Exactamente. Jesucristo no es el Mesías del pueblo de Israel. Al menos ellos no lo aceptan. Ellos están esperando a otro. Y lo interesante es que
en Daniel 9:27 nos dice la palabra que el príncipe del posterior imperio romano que va a estar en la semana 70 de Daniel, en estos últimos 7 años, ese príncipe va a hacer un acuerdo de paz. Claro, eso es lo que muchos hermanos no lo sabían, y quizá te estás tú desayunando con esta información que te estamos dando. El pueblo de Israel espera a su Mesías. Sabemos nosotros los cristianos que nuestro Mesías es Jesús y lo estamos esperando para el arrebatamiento, y también el mundo lo va a esperar en la segunda venida. Pero para el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel está esperando otro Mesías. Y aquí te voy a decir que el Mesías que están esperando va a ser este Señor que sale en Apocalipsis 6:2. Este Señor que viene en este jinete del caballo blanco, que viene en un acuerdo de paz y sale venciendo, y para vencer se le da una corona. Esa corona se la da los 10 gobiernos en relación al antiguo imperio romano. Le van a dar esa corona al anticristo. Entonces, tenemos que el jinete del caballo blanco, sin dudar, es el anticristo. Y el anticristo lo que va a hacer, no mostrándose primero como anticristo, se va a mostrar como un Mesías falso para el pueblo de Israel. Y de hecho, el texto de Daniel nos dice que el anticristo va a ser descendiente de el pueblo de Israel. Y si es así, entonces podríamos catalogarlo como un Mesías. ¿Por qué? Porque sus padres son israelíes, el anticristo son israelitas, pero no tan solamente eso, sino que hace un acuerdo de paz. El pueblo de Israel se va a asombrar. Atención, el pueblo de Israel que hoy habita seguro y tranquilo, bueno, entre comillas, va a asombrarse por este ser, por esta persona, que va a hacer un acuerdo de paz increíble. ¿Qué acuerdo de paz va a hacer el anticristo? Un acuerdo de paz que involucra a Israel. Eso nos muestra que, dadas las condiciones proféticas que tenemos que tener en la semana 70 de Daniel, los 7 años de tribulación y gran tribulación, el anticristo necesita, aunque él no lo sepa, probablemente, el que lo sabe todo solamente es Dios, el anticristo necesita el tercer templo. El anticristo necesita el tercer templo. Tú quizás no has dimensionado esto, o como no se enseña, tú dirás, pero ¿qué tiene que ver el anticristo con un tercer templo? Bueno, es ahí donde ocurre la abominación desoladora que hace efectivamente el anticristo. Ese acuerdo de paz va a ser en medio de un problema de Israel con los musulmanes. Exactamente. Ese conflicto donde aparece el cuerno pequeño, pero que se muestra como un líder mundial de paz, como un Mesías para Israel, va a entrar en escena cuando se abre el primer sello permitido de Dios, y lo abre Jesús, el primer sello. Se va a mostrar como un Mesías para Israel. Entonces, al mostrarse como Mesías para Israel, ¿de qué manera Él se muestra como Mesías? Que Él va a hacer algo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural que va a hacer? Escúchame la información que te voy a dar. El pueblo de Israel, la nación de Israel en Palestina, donde supuestamente, y lo he dicho hasta el cansancio, pero hay hermanos que llegan por primera vez a los en vivo y tenemos que decirle, no podemos callarnos.
En Jerusalén hay un muro donde los judíos ortodoxos hacen sus plegarias. Ese muro dicen que fue parte del segundo templo destruido por el emperador Tito el año 70. ¿Cuál es el problema? Proféticamente se tiene que construir el tercer templo. Proféticamente se tiene que construir sí o sí el tercer templo. Sí o sí. El problema es que el muro de los lamentos, en los extremos o alrededor, tiene dos mezquitas musulmanas. Tienes el muro de los lamentos y alrededor tienes dos mezquitas musulmanas. Sí, en Tierra Santa, en Jerusalén. Tienes aquí a la mano derecha la cúpula de la roca. Cúpula de la roca. Una mezquita musulmana. Aquí el muro de los lamentos, a la mano derecha tienes la mezquita de la roca y aquí a mano izquierda tienes otra mezquita, Al-Hassad. Al-Hassad, que es donde dicen de que Mahoma subió a los cielos. Entonces no es solamente un lugar santo para Israel, es un lugar santo para los musulmanes y es un lugar santo para los cristianos. Es algo tremendo. Exactamente. Y al medio está el muro de los lamentos, donde aparentemente estuvo el segundo templo. Y el segundo templo fue destruido por el emperador Tito Flavio Vespasiano el año 70, dada una profecía de Jesús, diciéndole a los discípulos saliendo del templo, no quedará piedra sobre piedra. Ahora me quiero detener un poquito. Hay un grupo de entendidos que dice que donde está el muro de los lamentos no estuvo el segundo templo. Esto es muy importante, ¿eh? Muchos entendidos dicen de que el segundo templo no estuvo donde está ahora el muro de los lamentos. Y que quizás no son un muro relacionado con el templo, sino más bien con los muros de Jerusalén. Algo así. Pero hay entendidos que dicen que no, que el segundo templo estuvo en otro lugar. Bueno, la cosa es que ahí, y lo dijo Netanyahu, el líder israelí, que ya se va a construir, ellos tienen en espera en la construcción del tercer templo. ¿Qué es lo que involucra eso? No es intrascendente que Israel quiera construir el tercer templo ahí, no es intrascendente. Es algo que va a marcar un conflicto tremendo. Tremendo. ¿Cuál es el conflicto que va a generar esto? Los musulmanes han advertido al pueblo de Israel que si ellos construyen su templo ahí, ellos van a ser masacrados. ¿Cuántos países musulmanes rodean a Israel? ¿Cuántos países musulmanes rodean a Israel? Es verdad que Israel tuvo una victoria abrumadora en la Guerra de los 6 días, donde destruyó bases en Egipto, en Libia o Irán. Pero cuando se arme un conflicto producto de que Israel va a construir el tercer templo, eso va a generar un conflicto enorme. Y cuando
se decida la construcción del tercer templo en aquel lugar, los musulmanes, y ya hemos visto videos en que la policía de Israel se ha metido a las mezquitas musulmanas. Ojo, este es un dato importantísimo. Esto es paso a paso, así como lo fue, y perdónenme el ejemplo, pero esto fue algo parecido al aborto. Al principio algunos países comenzaron con el aborto en una causal. Luego siguieron aborto en 2 causales. Después aborto en 3 causales. Y después llegaron a un aborto libre. Esto va paso a paso. Israel ya han mostrado videos donde la policía de Israel ha entrado a las mezquitas musulmanas. Porque supuestamente en esas mezquitas se tenía armamento que iba a ser usado en contra del pueblo de Israel. Y ya hemos visto videos donde ha entrado la policía y ha quedado una enorme problemática. Entonces esto nos muestra de que Israel ha ido avanzando y ya ha perdido el respeto a que pueda haber un conflicto de tamaño enorme, gigante. Entonces, cuando Israel comience a construir o decida construir el tercer templo en el lugar donde están las 2 mezquitas musulmanas, que es Al-Hazar y la mezquita de la Cúpula de la Roca, eso va a generar una guerra. Eso va a involucrar una guerra, sí o sí, ¿eh? Sí o sí. Pero en lo imposible se va a manifestar su Mesías. Ya vamos a contestar las preguntas. Por favor, les pido que no pregunten ahora porque estoy en medio de un estudio. Después vamos a contestar todas las preguntas que tú quieras. Entonces, en medio de ese conflicto, en que va a haber una guerra, porque no le va a permitir los musulmanes a Israel construir su tercer templo, ahí aparece el jinete del caballo blanco. Y como no viene en son de guerra, en el primer sello, hace un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz lo tenemos en Daniel 9:27. Vamos al libro de Daniel. Daniel 9:27. Atención. Lo que estamos hablando tenemos apoyo bíblico, ¿eh? No hablamos al azar. Y por otra semana, pero en el versículo 26 no es menor la información. Daniel 9:26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Acá tenemos 2 cosas separadas, pero ligadas también. Tenemos que hay un príncipe de una nación que ha de venir, y aquí se está refiriendo a lo que sucedió en el año 70, Roma invadiendo Jerusalén, pero hay un príncipe que no vino el año 70, que no era Tito, sino un príncipe que ha de venir, que está en la última semana de Daniel. Y lo dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. En este texto de Daniel 9:27 tenemos 3 verdades tremendas. Primero, hay un acuerdo de paz de este príncipe del imperio romano que ha de venir. Primero. Segundo, tenemos que hace un acuerdo de paz con muchos, Israel, musulmanes y naciones principales, potencias. Tercero, va a cesar a la mitad de la semana, una semana en Daniel, son 7 años. A la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hace el sacrificio? En el tercer templo. No se hace para el pueblo de Israel. Recordemos que, sitúate en la cosmovisión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no cree en Jesús. El pueblo de Israel no cree en el nuevo pacto. El pueblo de Israel no piensa que la sangre de Jesús es suficiente para perdonar los pecados. Ellos necesitan su templo. Quiero que tú estés en esta cosmovisión que tienen los integrantes del pueblo de Israel. Entonces en el versículo 27
tenemos que hay una semana, tenemos que hay un acuerdo de paz con muchos, tenemos que a la mitad ocurre la abominación desoladora, porque aquí cuando dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es que en el tercer templo, este señor, este príncipe del imperio romano que ha de venir, que todavía no ha llegado, corta el sacrificio en el tercer templo que ya va a estar construido, pero que él mismo permitió que se hiciera a través de este acuerdo de paz. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy diciendo? Si voy muy rápido o soy muy complicado para enseñar, díganmelo y vuelvo atrás. Si alguien me puede decir, amén, yo entiendo lo que tú estás diciendo, comprendo perfectamente lo que estás diciendo. ¿Está bien? ¿Está perfecto? ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Entonces, en Mateo 24:15, Jesucristo efectivamente habla, por eso está ligado, Mateo 24, para que ustedes lo estudien, está ligado el libro de Daniel con Mateo 24 y con Apocalipsis. Están ligadísimos. Y si usted quiere aprender de doctrina de finales o de profecías finales, tiene que enlazar el libro de Daniel con Mateo 24 y con Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ese acuerdo de paz que sale también en Mateo 24:15, donde Jesucristo habla de la abominación desoladora. ¿Qué es lo que es la abominación desoladora? Es efectivamente lo que dice Daniel 9:27. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda que se hace en el tercer templo, que se va a hacer en el tercer templo. Y luego viene las abominaciones del desolador, que es hacerse pasar por Dios en el tercer templo, que es lo que ocurrió con Antíoco Epifanes el año 162-63 antes de Jesucristo. Entonces, ese acuerdo de paz que habla Apocalipsis 6, vamos a volver a Apocalipsis 6, y miré aquí cuando se abre el primer sello, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Esa corona se la van a dar, y aquí es donde hablamos del nuevo orden mundial. Esa corona se la da al anticristo, porque definitivamente es el anticristo, se la da 10 naciones de lo que fue el imperio romano, y le dan al anticristo una corona. O sea, en el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial no aparece porque el anticristo se adjudica la autoridad y el poder. No, se le delega. Confían en él. Confían en este señor, el cuerno pequeño. Y estos mismos 10 países que conformaron el antiguo imperio romano, o el territorio del antiguo imperio romano, entonces confían en este señor como un líder de paz. Y se muestra como un líder de paz. Se muestra como un Obama. Se muestra como un Dalai Lama. Perdonen los ejemplos. Como una Madre Teresa de Calcuta. Se muestra como una persona bonachona. Una persona, diga mi hermana Niurka, una persona de muchos acuerdos, un diplomático de mucho poder. El anticristo o el cuerno pequeño no puede ser cualquier persona. Hay algunos que hablan de este Bukele. El cuerno pequeño, este hombre que es un líder mundial, es un líder mundial. No es un líder de aquí de Centroamérica o de un país pequeño. El anticristo va a ser un líder mundial. Entonces cuando se le da la corona, él ya tiene la convicción y la autoridad que se le delega, primeramente porque tiene la autoridad del anticristo, pero también tiene una autoridad que se le entregó. Por eso Apocalipsis 6:2 dice, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer.
Este señor, este hombre, que va a hacer este acuerdo de paz con Israel en medio de este conflicto que a gran escala, que podría terminar en una guerra mundial, entonces él hace un acuerdo de paz con Israel, los musulmanes y las potencias mundiales para que no ocurra eso. Como es descendiente de judíos o del pueblo de Israel, como lo dice el texto de Daniel, no amará o no seguirá o no adorará al Dios de sus padres. Entonces, tenemos que él, y eso lo van a entender, lo van a saber el pueblo de Israel. Entonces, por eso ellos van a pensar que él es su Mesías. Por eso viene en un jinete, viene en un caballo blanco. Igual que Jesús en Apocalipsis 19:11. Él viene con una espada, pero el anticristo viene con un arco. Los dos vienen en caballos blancos. Uno viene en paz, el otro viene a guerrear. Jesucristo, mira las contradicciones de los dos caballos. El jinete del caballo blanco viene en paz, viene con un arco, pero no trae saeta, ni aljaba, ni flechas, lo hemos dicho. Pero Jesús viene a guerrear en Apocalipsis 19:11. No viene en paz. Entonces, hay una diferencia enorme entre ambos. Luego, tenemos que cuando hace el acuerdo de paz, es muy probable, como lo hemos dicho, que el pueblo de Israel tome al anticristo, al cuerno pequeño, al hijo de perdición, al hombre de pecado, a la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, es muy probable que lo tome como su Mesías. Es de ellos, es descendiente de ellos. Y al tomarlo como su Mesías, ellos van a entrar en lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Todo va enlazado proféticamente. ¿Qué es lo que sale, me dices tú, en Segunda de Tesalonicenses? Lo vamos a leer. Cuando ellos efectivamente hagan el acuerdo de paz, ellos no saben con quién se están metiendo. ¿Qué es lo que dice Segunda de Tesalonicenses? Lo vamos a leer. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cristo haga ese acuerdo de paz con Israel y con muchos para evitar una tercera guerra mundial. Pero esa tercera guerra mundial se está retrasando. Vamos a ver que esa tercera guerra mundial es inevitable. Es inevitable, amigos, la tercera guerra mundial. A pesar que sabemos que Rusia, China, apoyan a los musulmanes, y que prácticamente Israel se está quedando solo, porque Estados Unidos era el protector de Israel, entre comillas, vemos que a pesar que el anticristo hace un acuerdo de paz para evitar esta tercera guerra mundial, que involucra a musulmanes, Rusia, China, los Estados Unidos, Inglaterra y las potencias europeas, lo va a hacer, lo va a lograr, pero por un poco tiempo. Claro que sí. Permítanme un poquito. Efectivamente, tenemos en Primera de Tesalonicenses 5:3, gracias a mi hermano Jesús Quiñones,
En 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad. Exactamente lo mismo que sale en 1 de Reyes 4:25. Exactamente lo mismo que dice Jesucristo en la parábola de la higuera, donde habla de que esta generación no pasará sin que todo se acontezca, se cumpla. Y dice, cuando veáis retoñar las ramas, el verano está cerca. En el texto de 1 de Reyes 4:25 dice que Israel habitaba seguro en la higuera. Entonces, tenemos que ese acuerdo de paz, Israel escúchame, sabemos que Israel nunca ha estado en paz. En la historia bíblica, Israel ha sido llevado cautivo por su desobediencia, fue desterrado, sacado de Palestina, el año 70 por el emperador romano. Ellos fueron dispersos a las naciones. Ellos nunca han tenido paz. Hasta ahora, donde hay conflictos con los palestinos, muerte, sabemos, bombas y cosas, ellos no han tenido nunca paz. Pero cuando el cuerno pequeño en Apocalipsis 6:2 haga este acuerdo de paz, Apocalipsis 9:20, Daniel 9:27, efectivamente Israel por primera vez en su historia va a poder decir Israel, después del acuerdo de paz del anticristo con Israel y los musulmanes y con muchas potencias mundiales, por primera vez Israel va a decir, estamos en paz y seguridad. Por primera vez Israel va a cumplir el texto de 1 Tesalonicenses 5:3. Y ellos van a decir paz y seguridad. Pero van a tener paz y seguridad. Van a tener paz y seguridad un cierto tiempo. Y luego vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué? Es lo mismo que dice después de la abominación desoladora, Jesucristo, los que estén en Judea, huyan a los montes. Ay de las mujeres que estén encintas, porque habrá en ese tiempo gran tribulación, como no lo ha habido nunca ni lo va a haber nuevamente. Entonces, cuando venga destrucción repentina, es cuando ocurre la abominación desoladora, donde el anticristo entra al tercer templo que él mismo apoyó a construir, y él mismo necesita el tercer templo. Entonces, mira, lo que hemos hablado solamente con el jinete del caballo blanco, y no hemos tocado lo otro. Vamos a ver cuánta carga nos queda. A ver, señor, ¿cuánta carga? 65, wow. Llevamos consumido 25% de la carga solamente con el primer sello. Acá hay una persona, y no lo voy a dejar pasar este comentario, a pesar que no tiene relevancia con el tema que estamos hablando hoy día. Se llama Princess Pérez. Es una persona que creyó a Jennifer Capone y a esta doctrina falsa de Jehová es Satanás. Yo les quiero decir a los amigos, si Dios lo permite, probablemente a la tarde pueda hacer un en vivo sobre si Jehová es Satanás o no, como se levantó esta herejía hoy día en TikTok con esta hereje de Jennifer Capone. Quiero decirle a los amigos que Jehová no es Satanás y que se equivocaron grosamente en una traducción errónea de la Reina Valera del 60, donde tú unes 1 Crónicas 21:1 y 2 Samuel 24:1, y tú te das cuenta, ahí, al menos en esos dos textos, los comparas, tú dices Jehová Satanás. Pero resulta de que ellos utilizaron una pésima traducción de la Reina Valera del 60 en esos dos textos. Pero cuando usted va a ver la Biblia VIN, y una vez yo se lo mostré a esta Jennifer Capone, que luego me bloqueó porque no quería saber de la verdad,
Me dijo que el nombre del Padre era Jesús. Yo dije, no, el nombre del Padre o el nombre de Dios es el tetragramatón. Entonces enseñan y tienen una escuela herética. Y aquí la joven Princess Pérez también cree lo mismo. Cayó en el juego del diablo. Quiero decirle a los amigos que Jehová no es Satanás. Y que la traducción de la Biblia VIN, cuando tú vas a 1 Crónicas 21.1 y 2 Samuel 24.1, va, ¡pum!, te das cuenta de la verdad. Jehová no es Satanás, sino que en una pésima traducción de la Reina Valera 60, se agarraron de eso y enseñaron una doctrina de una mala traducción. Y ahí tienes el fundamento de esta escuela herética de Jehová es Satanás. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Entonces, sigamos. Perdón por ese abrupto. Entonces, se hizo el acuerdo de paz. Israel está habitando seguro. Ellos mismos dicen, estamos en paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5:3. Entonces, luego aparece el jinete en el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, Apocalipsis 6:3, dice el texto: oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Salió otro caballo bermejo. Cuando se abre el segundo sello, este jinete del caballo bermejo es un caballo de color rojo intenso, un color escarlata intenso, un color vino. 2 Samuel 24:1. Entonces, tenemos que este jinete del caballo bermejo, al que lo montaba, atención, este es el segundo sello. Cuando yo recién les dije que es inevitable, escúchame bien estas palabras, amigo y amiga que estás aquí en este en vivo, es inevitable la Tercera Guerra Mundial. Es inevitable. Inevitable. Se puede postergar. Vimos ahora que se estaba comentando de que Rusia y Ucrania iban a involucrar la OTAN, los Estados Unidos, y que iba a haber una tercera guerra mundial. No, todavía no va a haber una tercera guerra mundial. Ni tampoco lo va a haber cuando Israel comience a construir el tercer templo en un lugar santo para los musulmanes. Pero ¿dónde comienza la tercera guerra mundial? En el capítulo 6, versículo 3 y 4, donde se abre el segundo sello. Por eso les digo, la tercera guerra mundial va a venir. Va a venir la tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque lo dice aquí. Apocalipsis 6:3 dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Juan ve un caballo bermejo. Un caballo color escarlata intenso, conchevino, burdeo, vino, un color rojo intenso. Y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿Cuándo comienza la tercera guerra mundial? Amigo y amiga, para que usted le diga. Cuando alguien te diga, no, es que la guerra mundial va a comenzar este año, ni siquiera se ha abierto el primer sello. No sabemos quién es el anticristo. No se ha construido el tercer templo, no ha ocurrido el rapto. No se ha abierto ningún sello, por cierto. Entonces cuando le digan a ustedes, no, yo creo que la tercera guerra mundial va a ser cuando se abra el segundo sello. Y dice, y al que lo montaba le fue poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esta gran espada que habla este texto aquí no habla de una espada de grandes dimensiones como las que usaban en las cruzadas, sino habla de una espada mortal. Sabemos que hoy día hay armamento termonuclear, ya ni siquiera nuclear ni atómico como la bomba de Hiroshima o Nagasaki. Hoy tenemos armamento termonuclear. Tienen, digo yo, no tengo. Las potencias, todas las potencias tienen armamento termonuclear.
Y aquí cuando dice que se quita la paz en la tierra, efectivamente se va a quitar la tierra, la paz, y por eso hay una tercera guerra mundial, porque están involucradas todas las naciones, amigos. Dice, se le fue dado poder de quitar la paz y que se matasen unos a otros. Está involucrando una guerra a gran escala en el mundo. Y esa espada, gran espada, no quiere decir que es una gran espada en dimensiones. Esa espada en el griego involucra una espada certera, una espada que mata rápidamente. Algo así como una daga. Como la daga que la vimos en la película, por ejemplo, si alguien vio la película El Gladiador, en El Gladiador, el emperador Máximo le entierra una daga al gladiador en la espalda y después pelea a los dos y gana obviamente el gladiador con mucha fuerza. Esa es la misma espada que habla Apocalipsis, o sea, un arma mortífera que se le va a entregar a las naciones para matarse las unas a los otros. Luego tenemos el versículo 5 de Apocalipsis 6, donde dice, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer, atención, que el que abre los sellos es Jesús. No se pierdan en esto. Esto no es que el hombre está interviniendo en la semana 70 de Daniel porque lo dispuso. No, es permitido de Dios porque el mismo Jesús abre los sellos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino era un alimento común o bebida común en Israel. Y cuando dice, y 6 libras de cebada por un denario, cuando las personas eran muy pobres, comían cebada porque no tenían trigo. La cebada era más barata que el trigo. Y cuando te está hablando de 2 denarios, te está hablando de que un denario es el sueldo diario de un jornal en, por ejemplo, las parábolas de Jesucristo. Aquí no está hablando exactamente de una hambruna mundial. Y sabemos que eso es efectivo, no tenía que decírnoslo en la Biblia. Sabemos que después de guerras mundiales o de guerras tremendas, viene un hambre porque se corta los bienes y servicios y los alimentos. Van a quedar estropeados quizás muchas siembras de alimentos, de arroz, de granos. Entonces, cuando está hablando de que hay 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, está hablando de que a pesar que 6 libras de cebada, que era el alimento más común que podía comer una persona cuando tenía mucha hambre y no tenía la capacidad de comprar trigo, está hablando de una hiper grande y mega inflación a nivel mundial, donde se van a cortar los suministros de alimentos al mundo entero y a los países de cada país en el mundo. O sea, lo que sucede en Venezuela es algo parecido a lo que va a vivir, pero en el mundo entero. O lo que vivió el pueblo de Israel en hambrunas tremendas en el Antiguo Testamento, producto de su rebelión. Entonces, tenemos hasta aquí paz, primer sello, guerra, segundo sello, hambre, tercer sello, y ahora viene el cuarto sello, que es terrible. Cuando abrió el cuarto sello, Jesucristo, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, que en otras traducciones, que la palabra original viene, se la voy a decir al tiro. Viene de una palabra de un color verde. Algunos hablan de un amarillento verde, como un musgo, moho, que se descompone. Este jinete
del caballo amarillo, que deriva de la palabra clorofila o verde, musgo, en el griego, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. En el cuarto sello, quiero decirle a los amigos que están acá, que solo en el cuarto sello, producto también, obviamente, del segundo y tercer sello, van a morir, si hoy hubiera 8 billones de personas, solamente en el cuarto sello mueren 2 billones de personas de una. El cuarto sello es terrible. Entonces vamos en el cuarto sello. Cuando aparece el jinete del caballo amarillento, verdoso, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, Hades, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Si hoy hubiera 8 billones, solamente con el cuarto sello van a morir 2 billones de personas, o cosa que no ha ocurrido nunca, y va a ocurrir por primera vez en el cuarto sello en la semana 70 de Daniel, amigo. O sea, aquí vemos la implicancia de los juicios de Dios en la semana 70 de Daniel, que es consecuente con Isaías 13, Isaías 23, donde habla de que Dios viene a quitar de la tierra, a raer a los pecadores, la maldad, viene un juicio de Dios al mundo. Y aquí vemos que a Dios no le va a temblar la mano en Apocalipsis 6, 7, cuando se abre el cuarto sello. Hay una muerte enorme, no sé cómo describirlo. Pero ahí van a morir, producto también obviamente del segundo y tercer sello, de la guerra y la muerte. Mueren 2 billones de personas solamente en el cuarto sello. Exactamente. Luego tenemos que en el quinto sello ya no se habla de un jinete. En el quinto sello se habla de, Juan ve las almas de los decapitados. Atención con esto. ¿Quiénes son los decapitados? ¿Es la iglesia? No. Hoy día están algunos pregonando que se vienen tiempos mejores, tiempos buenos, que la humanidad va a llegar a un acuerdo mundial donde vamos a terminar con la pobreza, vamos a terminar con la destrucción de la naturaleza y el clima, e incluso pastores hablando de tiempos mejores, de un gran avivamiento. Yo no sé qué Biblia leen los predicadores y pastores de hoy día. No sé qué Biblia leen, pero en la Biblia que yo tengo no vienen avivamientos para la iglesia. No vienen avivamientos a la iglesia, ni todos se van a caer para atrás, o todos van a andar como locos gritando. No se vienen avivamientos a la tierra. De hecho, Jesucristo lo dice claramente, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. En estos tiempos la fe está disminuyendo, no está creciendo para un avivamiento. Entonces, cuando Juan en el quinto sello ve las almas de los decapitados por la causa de Jesús, y dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? ¿De qué están hablando aquí? Y clamaban a gran voz, los mártires, dice,
producto de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y le decían, Señor, ¿hasta cuándo? Dice, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre. Fueron asesinados. ¿Quiénes son? Amigos y amigas. ¿Quiénes son? Increíble que solamente con una pregunta veo en los comentarios una cantidad increíble de... Claro, obviamente son los decapitados. Pablo Bertolo, claramente son los decapitados. Pero ¿quiénes? ¿Qué decapitados son? ¿Quiénes son esos mártires? ¿Quiénes son? ¿La iglesia? ¿Los 144.000? Bueno, aquí dice, y se les dieron vestiduras blancas, se les dieron vestiduras blancas. Es exactamente lo mismo que sale en el capítulo siguiente, 7, donde uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Porque Juan ve la multitud vestida de ropas blancas. Mira, está conectado Apocalipsis 6:10, perdón. Apocalipsis 6, 9, 10 y 11 está conectado con Apocalipsis 7. ¿Es la iglesia? ¿Es la iglesia? O sea que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación y mueren. ¿Es la iglesia? ¿Y cómo nos dicen algunos maestros que es la iglesia? Algunos predicadores, algún videíto por ahí. ¿Por qué nos dicen que es la iglesia? Bueno, vamos a refutar eso al tiro. Dice, y se les dieron vestiduras blancas. No tenían, atención, no tenían vestiduras blancas. Se les dio vestiduras blancas. No tenían, míramelo, estoy acentuando esta frase que es importantísima. No tenían vestiduras blancas. Se les dio vestiduras blancas. Atención, importantísimo. Luego, en el capítulo 7 de Apocalipsis, Juan ve una multitud vestida de ropas blancas. Dice en el Apocalipsis 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos con ropas blancas. Esos que están ahí vestidos de ropas blancas son los mismos muertos en Apocalipsis 6, 10 y 11. Versículo 11, Apocalipsis 6, 11. Y se les dieron vestiduras blancas. No venían con vestiduras blancas. La iglesia ya tiene vestiduras blancas. Estos reciben ropas blancas porque reciben a Jesús en la semana 70 de Daniel. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis dice, y después el anciano le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, interesante, importantísimo estos textos, podemos refutar claramente doctrinas falsas a través de la misma Biblia. Y lo vamos a hacer ahora. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? Es la misma pregunta que tú te puedes estar haciendo en este momento. ¿Quiénes son? Y aquí le dice, y Juan le contesta al anciano, que obviamente está en los cielos, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo,
Estos, atención, estos son los que han salido de la gran tribulación. Lo voy a repetir. ¿Quiénes son estos? Son los que han salido de la gran tribulación. Si dejamos el texto hasta ahí, podemos decir, supuestamente, que también son parte de la iglesia, que han salido de la gran tribulación. Pero no, el texto no termina ahí. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? No es la iglesia, porque el texto lo está diciendo clarito. Y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuándo? En la semana 70 de Daniel. Cuando habla de han emblanquecido, está hablando en presente. Lo hicieron en la semana 70 de Daniel. La iglesia emblanqueció sus ropas mucho tiempo antes. Yo el 2002. ¿Tú qué año? Cuando uno recibe a Jesús, cuando uno le entrega su vida a Jesús, cuando se arrepiente de sus maldades, cuando deposita la fe y la confianza en Jesús, ahí somos vestidos de ropas blancas y somos emblanquecidos con la sangre de Jesucristo. Mira, hay hermanos que están diciendo el 2023, otro el 2011, el 2004, el 2023. Entonces dice aquí, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Mira lo que dice en el versículo 16. Aquí refuta aún más que este grupo es la iglesia. Atención. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Aquí está hablando de los sellos. Hambre, segundo sello. Calor, vemos si no me equivoco, la quinta trompeta. Tenemos que son personas que recibieron algunas plagas, pero que posteriormente recibieron a Jesús. También tenemos que son personas que emblanquecieron, que recibieron a Jesús en la semana 70 de Daniel. Y esa promesa que dice Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo guiará a fuente de agua de luz, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esas personas no es la iglesia. Esas personas son los que emblanquecieron sus ropas al recibir a Jesús en la semana 70 de Daniel. Fueron perseguidos, fueron asesinados. Y esas personas involucran al pueblo de Israel, pero también a toda persona que reciba a Jesucristo, de toda tribu, lengua, raza, nación y pueblo. Entonces tenemos que los decapitados, que los mártires del quinto sello de Apocalipsis 6 son personas que recibieron a Jesús, tanto del pueblo de Israel como de toda tribu, lengua, raza, nación y pueblo, la gran muchedumbre que recibe a Jesucristo en la semana 70 de Daniel. Aquí no está hablando en ninguna parte de la iglesia. La iglesia no está hablando del conflicto de los juicios de los sellos que habla Apocalipsis 7:16, donde menciona que estas personas tienen parte en los juicios de Dios hasta que reciben a Jesús. No está hablando de la iglesia, está hablando de grupos, está hablando de los 144.000 que son predicadores evangelistas que predican a Israel y al mundo, principalmente a Israel. Pero también tenemos personas que son salvas en la semana 70 de Daniel. No viene nadie de afuera. No viene ningún alma que ingresó a la semana 70 de Daniel como la iglesia que pasa la gran tribulación. No se habla de ellos aquí. No se habla. Entonces, tenemos que dejarlo muy en claro, amigos y amigas que están aquí en el en vivo. Claro, yo enseño aquí porque yo ando googleando los temas y por eso luego... No, yo no estudio, yo copio y pego y luego hago un en vivo.
Un pase VIP. Se ganó un pase VIP, ¿o no? Se ganó un pase VIP. Claro que sí, yo no estudio, no estudio. Yo copio, pego y después hago un en vivo. Permítame, se ganó un pase VIP. Por envidioso, ¿ah? Envidioso, sí. Hay muchas personas envidiosas en este tiempo. Son ellos los que buscan en Google, ¿cierto? Bueno, toda la información esta la googleé ayer, ¿eh? Y me puse a estudiar ayer en la noche. Bueno, sigamos. Entonces, estos que han salido en la gran tribulación, los que han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero, y que habla del quinto sello, atención, mira lo que dice el texto aquí en Apocalipsis 6:11 en relación a que son efectivamente personas que no venían o entraron a la semana 70 de Daniel, sino son personas que reciben a Jesús en la semana 70 de Daniel. Mira Apocalipsis 6:11, mira lo que dice. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Cuando el texto habla de que se les dieron vestiduras blancas, están diciendo que son personas que recibieron a Jesús. Cuando dice se les dieron, o sea, por ejemplo, yo recibí a Jesucristo, yo le entregué mi vida a Jesús el año 2002. En ese momento, no en Apocalipsis, en ese momento, para mí, año 2002, se me entregó vestiduras blancas porque yo le entregué mi vida a Jesús y Él inscribió mi nombre en el libro de la vida. Muchos de los que están acá lo hicieron en otros años. Ahí tú fuiste, cuando tú recibes a Jesús, se te entrega una vestidura blanca. Y las personas que reciben vestidura blanca en la semana 70 es la que está hablando aquí. Por ejemplo, Carlos Sánchez dice el 2011. Él se le entregó una vestidura blanca el año 2011. Imelda dice el año 2021. No sé si me doy a entender. Aquí dice Jucaroca el año 1978. Emblanqueció su ropa en la sangre de Jesús. Y hay muchos hermanos que están dando fecha. Ese es el momento exacto en que tú eres vestido con ropas blancas. Y los mártires del pueblo de Israel y de los gentiles que abrazan el cristianismo y de los judíos o del pueblo de Israel que abraza el cristianismo y al Mesías, son personas que se les predicó por los dos testigos, los 144.000 del pueblo de Israel, pero también de toda tribu, lengua y raza que reciben a Jesús en ese tiempo. Ellos van, atención, ellos van recibiendo, los que no han recibido a Jesús reciben plagas, como todo el mundo, pero se convierten y se arrepienten y son emblanquecidos con la sangre de Jesús. Beautiful dice el año 1979. Entonces, tenemos que Apocalipsis 6:9, cuando se abre el quinto sello, es consecuente con Apocalipsis 7. Y también es consecuente con la abominación desoladora que habla Jesucristo en Mateo 24:15, donde efectivamente ahí, y Jesucristo lo dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí comienza la persecución y ahí termina el tiempo de paz que comenzó cuando se abrió el primer sello. El anticristo termina y ahí se cumple el texto de 1 Tesalonicenses 5:3, donde dice, dirán paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso comienza con la abominación desoladora. El anticristo, el cuerno pequeño, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. Él comienza a perseguir en Apocalipsis 12, como sale efectivamente en Apocalipsis 12, a Israel, a la mujer, y a la descendencia de ellos, o de Israel, los que guardan la fe y los mandamientos de Jesús. La iglesia, no. Son el resto de la descendencia, no la descendencia. Si hablara de la descendencia, involucraría a la iglesia y a los que recibieron a Jesús en la semana 70 de Daniel, pero habla del resto de la descendencia.
Y el resto de la descendencia es un resto, que son los que reciben a Jesús en la semana 70 de Daniel. Entonces, tenemos amigos que los primeros 4 sellos, los jinetes del Apocalipsis, caballo blanco, caballo bermejo, caballo negro y caballo verdoso amarillento, los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, amigos, son juicios indirectos permitidos de Dios, pero recién en el 6º sello y el 7º sello comienza el trato directo de Dios, con juicios directos de Dios al mundo. Como si tuviéramos 2 años. Hay algunos que quieren seguir pensando que la iglesia está ahí, que la gran muchedumbre, que la descendencia del resto de la descendencia son la iglesia. Ellos quieren seguir con ello, pero son francamente fácilmente refutables. Todo aquel que dice que la iglesia está en la semana 70 de Daniel. Son muy fáciles de refutar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dice 6, 12, 13, 16. Claro que sí. Cuando se abre cuando se abre efectivamente el 6º sello. Cuando abre el 6º sello, aquí hubo un gran terremoto. Aquí en el 6º sello, amigos y amigas, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero también quiero yo entregar la información para que ustedes puedan aprender y puedan también ustedes discipular a otras personas a través de estos textos. En Apocalipsis 6:12, cuando se abre el 6º sello, dice clarito que hay un terremoto. Uno de estos días voy a decir bíblicamente por qué los 2 terremotos y megaterremotos de Apocalipsis van a cambiar las placas tectónicas del mundo que tú ves ahora. Lo vamos a decir con base bíblica y vamos a utilizar ahí el juicio del gran trono blanco, vamos a utilizar los terremotos, el juicio del gran trono blanco no, los terremotos de la semana 70 de Daniel, y vamos a involucrar un texto en el libro de Zacarías, muy interesante, y un texto también de la batalla de Gog y Magog, después del milenio, donde vamos a mostrar que las placas tectónicas del mundo van a cambiar, producto de los 2 terremotos y un megaterremoto que van a cambiar la fisonomía del mundo tal cual tú lo ves hoy. Y obviamente van a ser terremotos terribles. Sí, Marian, voy a googlearlo primero. Así que antes de hablar de eso, lo voy a googlear y voy a estudiar toda esa noche y después voy a hacer el en vivo. ¿Cierto? Lo vamos a googlear toda la noche y nos vamos a poner a estudiar como nunca estudiamos en la vida. Y luego voy a hacer un en vivo. Dice Chuy, dice la arrogancia. Está enojado Chuy. ¿Cómo se enojan, Hay unos envidiosos aquí en YouTube. A mí me dicen el sábelo todo. A mí me lo han dicho en algunos comentarios. Usted se lo sabe todo, se cree que lo sabe todo. O sea, hay una envidia y una arrogancia, pero wow. O sea, no pueden haber a alguien hablando de todos los temas bíblicos, sino que te tasan al tiro de come libro. Exactamente, por algo me escuchan, dice Catherine Alcota del Valle, exactamente. Por algo hay personas aquí. Bueno, vamos a contestar preguntas en este momento. Vamos a contestar preguntas y los que quieran... Dios te bendiga, Sandrita Calderón. Sí, dicen come Biblia. Claro que sí, como Biblia. ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a contestar preguntas en este momento. Y dice Antonio Raya 69. Dice, si alguien de la iglesia no fue llevado en el rapto, ¿tendrá oportunidad en la gran tribulación? Bueno, tenemos posturas con respecto a esto, mi amigo Antonio Raya.
quiero decir que hay una postura firme que dice que toda la iglesia se va. Porque toda la iglesia es guardada de la ira a través de Jesús. Toda la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de todas las personas que se dicen cristianos. Estoy hablando de una iglesia que fue emblanquecida a través de la sangre de Jesucristo. Y que esta postura nos dice de que no hay ningún hijo de Dios e hija de Dios que se quede en la semana 70 de Daniel. Pero tenemos otra postura también muy doctrinal que nos dice que efectivamente va a haber pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios, que van a pasar por la semana 70 de Daniel. Pero a ellos, como sabemos que no se habla la palabra iglesia en la semana 70 de Daniel, ellos no van a ser catalogados como iglesia. Esos que se quedan van a ser catalogados como sale en el texto de Lucas 12, si no me equivoco, que son contados con los impíos por su tibieza espiritual. Dice, pastor, pero si alguien de la iglesia tiene algún pecado, ¿se queda para la gran tribulación? Es que todos somos pecadores, Alexa Buri. Todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Lo único que dicen que no tienen pecado son los los reformados. Ellos son los únicos santurrones que hay. Pero nosotros, los que hablamos de la verdad bíblica, creemos que todos somos pecadores y que necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Pero una cosa distinta, Alexa Buri, es practicar el pecado y la otra cosa es pecar. Para el cristiano debería ser la excepción pecar, no la regla. Pero es probable que algún hermano o hermana, siendo hijo verdadero de Dios, esté practicando el pecar y lo haga como regla, como lo hace el mundo. Entonces hay que marcar la diferencia en esas dos cosas. Amén, Betsa. Dice, pastor, la iglesia somos nosotros y nosotros hacemos la iglesia. Exactamente. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es una religión. No es un templo hecho por manos de hombres. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es su cabeza. Y todos los hijos, hijas de Dios, que han emblanquecido su ropa a través de la sangre de Jesucristo, los diversos años en que tú recibiste a Jesucristo, eres parte del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, nena. Dice Kat, Had, ¿ser rico es pecado? No es pecado ser rico, pero sabemos que ningún rico va a ingresar al reino de los cielos. Es muy difícil, imposible casi, diría yo, que un rico entre al reino de los cielos. Y eso lo dice Jesús, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque lamentablemente tú pasas primeramente, porque hay muchos que no nacieron ricos, pero tú pasas de etapa en etapa, pasas de pobre a una clase media, después pasas a ser una persona de alto ingreso, después pasas a ser rico, y de ahí tú comienzas a amar el dinero. No es malo pedirle a Dios un trabajo y tener dinero para poder comprar tus cosas que tú necesitas. Pero cuando tú comienzas a enriquecerte y caes en el lazo del diablo, eso genera un pecado. Dice Josué Ugarte, ¿qué va a pasar con los que creyeron en Jesús y murieron en la guerra? ¿En cuál guerra, José Ugarte? En la del segundo sello. Esas personas son los mártires también, se pueden tomar como mártires de personas que recibieron a Jesucristo. Dice, ¿qué pasa con los ovnis en ese tiempo? Jonis, bueno, quiero decirte que los ovnis y los extraterrestres no existen. No existen porque lo que vemos es una conspiración de la élite queriendo controlar al mundo con terror o pánico a través de este fenómeno ovni. Lo vemos ahora que están muchos hablando del fenómeno ovni y no es casualidad. Vemos a este agente de la CIA, donde la que lo estaba entrevistando, Cámara de Representantes si no me equivoco, se burla porque ni ella le cree. El proyecto Blue Beam sí es verdadero, que va a poner al nuevo orden mundial en escena a través de hologramas. Y es lo que comenzó a hacer en Phoenix, Arizona, probablemente antes. Pero tenemos un caso importantísimo en Phoenix, Arizona, el año 1996, donde una nave espacial pasa por Phoenix
Y ese fue uno de los hologramas del proyecto Bluebeam, y lo dice un ex agente de los hombres de negro que efectivamente existieron y son reales. Sí, lo que pasa, mi amigo Ignacio Estrella de la Mañana, en el Bereshit, en Génesis capítulo 1, atención, no se hace mención a ninguna creación, solo el universo, la tierra, al hombre y los animales o la vegetación. No se hace mención a ningún ser creado en otro lugar. Ninguno. Lo que hay no son ovnis extraterrestres. Estos eventos ufológicos que tú ves, son ángeles caídos, porque son ellos efectivamente los que pueden viajar a la velocidad del rayo, que lo dicen varios textos, el libro de Ezequiel 1.14, 1.9. Entonces tenemos que estas velocidades que se manejan solamente las pueden hacer y viajar los ángeles o ángeles caídos. Y ellos se manejan en las regiones celestes, los principados, potestades, que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, ¿qué cree usted sobre el apagón? Bendiciones. No, eso es falso, Griselda López. Ni tampoco es profético o bíblico, mi hermana Griselda López. Sí, dice Elia Yalazán 4. Muchos hablan de los 3 días de oscuridad. ¿Qué me dice al referente? Esa es una enseñanza católica. No es una enseñanza cristiana o bíblica. Tenemos días de oscuridad en Egipto por las plagas. Tenemos días de oscuridad cuando Pablo queda ciego al ver el Shekinah de Jesucristo. Pero no tenemos proféticamente ni bíblicamente 3 días de oscuridad en el futuro. Sigamos. No copies y pegue, Josué Ugarte. No copies y pegue, no se vale en esto en vivo. Te pueden silenciar. Dice, mi pastor dice que debo bautizarme para ser salva, por eso pregunto. Yurismer. Tenemos esta falsa doctrina en las congregaciones. El bautismo tiene que ser como consecuencia de un arrepentimiento y de una aceptación previamente de Jesús. Pero cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, no está diciendo de que es una condición per se que una persona tenga que bautizarse para ser salvo. Tenemos el caso emblemático del ladrón que estaba en la cruz. Él no se bautizó. De hecho, ni siquiera tuvo frutos dignos de arrepentimiento, como habla la palabra. Solamente creyó. La salvación es solo por fe a través de la gracia de Jesús. Amiga Yurismer. Claro, es un paso de obediencia. Diana Marcela, exactamente. Dice CWI, unos nombres complicadísimos. Dice, yo fui bautizada desde bebé y creo en Jesús firmemente. Ese bautismo de bebé, amiga, si lo hiciste en la religión romana, no es un bautismo real, ni con la autoridad que se necesita hacer, ni es bíblico. Dios te bendiga. Si tenemos muchas preguntas, y por favor le pido paciencia a los hermanos y hermanas, no se lo tomen personal si uno no contesta las preguntas. Dice, ya lo sé, pastor, ¿cómo debo bautizarme entonces? El bautismo tiene que ser una edad madura, una edad de conciencia, una edad en que tú asumes tu camino a seguir trazado, que es Jesucristo. No lo puede hacer un bebé. Un bebé no tiene conciencia de nada.
Sí, dice Sol. Pastor, en la iglesia adventista me enseñaron que el sábado es el día de descanso. ¿Qué opina usted? Bueno, lamentablemente la iglesia adventista tiene serios errores y graves errores doctrinales, la iglesia adventista. Por eso yo le digo a los hermanos que tengan mucho cuidado con religiones o sectas o doctrinas que niegan la eficacia de la sangre de Jesús. Los adventistas dicen claramente, aunque no te lo digan directamente, pero por debajo, subtitulado, si usted no guarda el Shabbat, usted no es salvo. Porque ellos creen que la salvación es por fe y obras, involucrando los mandamientos dentro de las obras. Todo aquel que te diga eso, o en las denominaciones evangélicas, que si usted no diezma se va al infierno, o sea que la sangre de Jesús no es suficiente. Hay que tener mucho cuidado con ello. Dice Alejandra de Lucini. Uy, está enojada, mira lo que dice. Usted no será salvo porque usted no es Dios para decir qué hacer y qué no. Una altivez enorme. Esa es la bocota que tiene lo que se dice en cristiano hoy día. Se ganó su pase VIP. Sigamos. ¿Qué piensas sobre el rapto? ¿A la mitad de los 7 años de tribulación? Si me estás preguntando eso, Patricio Sandoval, es porque tú eres mid-tribulacionista. Pero quiero decirte que la única doctrina bíblica y correcta es el pretribulacionismo. El mid-tribulacionismo es antibíblico y el post-tribulacionismo también. Sigamos. Claro, esta pregunta me la hacen muchas veces Ismael Morales sobre el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro apócrifo, no está en el canon bíblico y por algo no está en el canon bíblico. Así que la persona que se compra un libro de Enoc para leerlo está perdiendo tiempo y dinero. Amén, porotito. Dice, pero al final de Apocalipsis todo vuelve al Creador. Exactamente. Sí, Adela Trillano. Tenemos los jinetes del Apocalipsis, son 4 en Apocalipsis 6, donde nos habla efectivamente de los primeros, incluso hablando del primer sello, segundo, tercero y cuarto. Tenemos paz, tenemos guerra, tenemos hambre y tenemos muerte. Ahí están los jinetes. Ahí los ves tú atrás. Una simbología quizás para hablar de ello. Y estos 4 jinetes son sellos que se abren a través de Jesucristo y que uno de ellos involucra un evento. El primero, que es Apocalipsis 6.2, el jinete del caballo blanco, es el anticristo. Y abre la semana 70 de Daniel, se abre la semana 70 de Daniel con Apocalipsis 6.2. Luego tenemos el jinete del caballo bermejo, donde ocurre la Tercera Guerra Mundial. Le voy a dar un dato que no se los di, que entre el primero y tercer sello se coloca la marca de la bestia, hermanos y hermanas. Entre el primero y tercer sello de Apocalipsis, o los primeros 3 jinetes, se coloca la marca de la bestia. Luego tenemos el jinete del caballo blanco, el anticristo, acuerdo de paz con Israel, Daniel 9:27. Luego tenemos el jinete del caballo bermejo, que es un caballo rojo intenso, donde ocurre la Tercera Guerra Mundial, porque se le fue dado poder de quitar la paz sobre la tierra y que se matasen unos a otros. Luego tenemos el tercer sello, que es el caballo negro, donde hay un hambre a nivel mundial. Y esto es consecuente con la historia. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, hubo después una gran hambre mundial. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, efectivamente pasó lo mismo. Y siempre que ha habido guerras grandes, ocurre un hambre porque se desabastece a la población. Tenemos este jinete del caballo negro, donde hay un hambre, una hiper mega grande inflación, donde tenemos que 2 libras de trigo y 6 libras de cebada van a costar 2 denarios y 1 denario, que es el equivalente al salario de un jornal de un día. O sea, tenemos precios increíblemente... Por eso se va a colocar la marca de la bestia, para el que pueda vender y comprar, las personas que tengan efectivamente la marca
de la bestia. Y ahí tenemos los primeros 4 jinetes y el último, que es el jinete del caballo amarillento, verdoso, donde mueren 2 billones de personas aproximadamente solamente con el 4º sello, porque dice se le da autoridad sobre la 4ª parte de la tierra. Ahí tienes tú los 4 jinetes del Apocalipsis: paz, guerra, hambre, muerte. Dice, ¿y qué pasa con el que se niega la marca de la bestia? Obviamente va a ser muerto. Dice Uriel Ortega, pastor, ¿puede explicar 6.4? Ah, tú te estás hablando de los Nefilim. En Nefilim, Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 habla de los Nefilim o de los derribadores, que son una descendencia de una incubus de ángeles caídos poseyeron cuerpos de hombres, estos ángeles caídos, y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y de ahí nacen los derribadores o los Nefilim. Amigo Uriel Ortega, gigantes de la antigüedad. Producto de ello y de la perversión sexual de esos tiempos, viene el diluvio. No quedó ningún Nefilim. Y los hijos de Anak, o los gigantes en el tiempo de David, no son Nefilim. Pero sí existieron. Bueno, Dios les bendiga. Llevamos varias preguntas contestadas. Un abrazo para todos los que están ingresando y han estado acá en el en vivo. Dice Marian, pastor, ¿cuál es la marca de la bestia? Sí, la marca de la bestia, Ángela Palacio, para contestar a varios, Marian y Ángela Palacio, sobre la marca de la bestia. La marca de la bestia la encontramos en Apocalipsis 13 y nos dice claramente lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre. Su número es 666. Aquí hay una información y una perla importantísima, no solamente en relación a la semana 70 de Daniel y la marca de la bestia, sino también a la Trinidad. El número 666 es un número de hombre. El número 7, bíblicamente, es un número de Dios, de perfección, donde tenemos la Trinidad y podríamos perfectamente decir la Trinidad de Dios, con el número 777, perfección. Pero en la marca de la bestia, que es un número de hombre, aquí lo dice clarito, es un número de hombre, 666 involucra también una Trinidad. Porque el diablo, Satanás, es un usurpador, es alguien que se quiere igualar a Dios. Y tenemos la Trinidad satánica, donde tenemos al dragón, el diablo, tenemos a la bestia, la primera bestia, el anticristo, y al falso profeta, segunda bestia. Y ahí tenemos la Trinidad diabólica también en la semana 70 de Daniel. Y esta marca de la bestia, como sale consecuentemente con Daniel 12, de que la ciencia iba a aumentar, en este tiempo de la semana 70 se va a poder colocar un chip o una marca, un sello en láser o un chip donde las personas que se les va a colocar en el brazo derecho o en la frente, para que estas personas que tienen esa marca, y lo dije recién que se va a colocar entre el primero y tercer sello, son las personas que van a poder vender y comprar, dadas las circunstancias globales del mundo en ese tiempo. Tenemos que la marca de la bestia, que habla también Apocalipsis 13, que no es un dato menor, tenemos que la mitra del Papa y todas las mitras de los papas de la Iglesia Romana tiene la marca 666 en la frase Vicarius Filii Dei. Esa palabra, esa frase corta, Vicarius Filii Dei o vicario de Jesucristo o de Cristo, en números romanos, si tú lo sumas, te da 666. Pero no solamente el Papa, en la mitra que usan, tiene Vicarius Filii Dei con el número 666, sino que también Bill Gates III, en la tabla ASCII que se usaba
en los años 90, cuando yo estaba estudiando programación, análisis de sistemas. También Bill Gates tercero, en la tabla ASCII te da una numerología que tú sumas 666. No solamente tienes a la mitra del Papa o Bill Gates, tenemos un imperio, una marca relacionada con el falso profeta, con la religión romana, con el anticristo en la parte política o económica, pero también lo vemos en la parte economía. Porque en el código de barra que tienen los productos en el supermarket, también tienen, permítanme, también tienes tú en la marca de la bestia, 666, en la numerología que tienen los códigos de barra. Dice Israel, claro que sí, la Reina Valera de 60 tiene errores, no muchos. Tiene un par de textos espurios y algunos errores de traducción, pero la Reina Valera del 60 se puede tener como la Biblia con la mejor traducción, no en relación a los textos críticos, no en relación a eso, sino al lenguaje que utiliza la Reina Valera del 60, es muy buena. Yo diría que es la mejor. ¿Tiene error de traducción? Claro que sí, pero también tenemos otras versiones u otras traducciones que también tienen errores más graves, las que judaizan con la Biblia, como por ejemplo la Kadosh o la Biblia Bin. Sí, claro que sí, la Reina Valera. Sigamos contestando preguntas y respuestas. Sí, dice Diana Rivera, pastor de los días de oscuridad. No, eso no es bíblico, eso es doctrina católica, amiga. Aquí está mi otra cuenta para las personas que quieren seguirme en esta otra cuenta, porque esta me han castigado muchas veces por predicar lo que predicamos. Así que esta es mi otra cuenta que se llama Cas-Alfred, que es una otra cuenta de TikTok, para que por favor me sigas ahí, porque esta cuenta no puedo enviar mensajes ni recibir mensajes. Quizás muchos me han enviado mensajes a esta cuenta que estoy haciendo el live ahora y te sale no enviado. He sido castigado en esta cuenta, así que aquí está mi otra cuenta anclada para que me sigas, Cas-Alfred, y ahí te puedes comunicar conmigo enviándome un mensaje para las personas que quieren participar en la iglesia virtual. Tenemos una iglesia virtual, amigo, donde hay hermanos y hermanas que no se congregan en distintos puntos de Latinoamérica, los Estados Unidos, España. Y si quieres participar, me hablas a esta cuenta, un mensaje, me envías un mensaje a esta cuenta y me dices, pastor, yo quiero participar en la iglesia virtual. Tenemos reuniones dominicales los días domingos, donde entregamos un mensaje, adoramos al Señor y también vamos a hacer estudios bíblicos, pequeños estudios bíblicos. También no se olviden que en el mes de octubre tenemos 2 conferencias que las vamos a hacer por YouTube. Y las personas que quieran participar en esa conferencia, tenemos la primera del día 7, sábado 7, domingo 8, donde va a ser la conferencia del libro de Daniel. Yo creo que el libro de Daniel vamos a tener que dejarlo para 2 conferencias porque es larguísimo y deje todo a Daniel. Así que tenemos el libro de Daniel el sábado 7 y domingo 8 de octubre, y en la quincena de octubre tenemos la conferencia de Apocalipsis segunda parte. Así que los que quieran participar, ya sea en la iglesia virtual o en las conferencias, se comunican conmigo a esta cuenta que está anclada, donde dice Cas-Alfred. Y me hablas tú, o si quieres una guía espiritual, una dirección, alguna duda con respecto a algún tema doctrinal, tú me hablas ahí. Las conferencias, no se pide ni el diezmo, ni pactar, ni un precio. Intentamos no hacer lo que se hace en muchas denominaciones, que es cobrar. Pero obviamente tenemos gastos en esto involucrados. Yo entrego la documentación en PDF y Word. Entonces hay gastos de internet, hay gastos de la información que entregamos por la clase, y solamente se pide una ofrenda, y la ofrenda se da de acuerdo a la disposición de tu corazón y de lo que tú quieras apoyar este ministerio, y tú te puedes comunicar conmigo. Se hace a criterio personal. Tú das de acuerdo a lo que a tu realidad económica. Tratamos de no ser gravosos a los hermanos y las hermanas. Sí, me está preguntando una hermana, Linda García.
Dice, ¿qué opinas de los textos apócrifos? Bueno, tenemos textos apócrifos y en realidad son textos apócrifos. Tenemos el texto de Mateo 17:21 y Primera de Juan 5:7, que están en la Reina Valera del 60, y en varias versiones las tenemos, pero por ejemplo en la Biblia de las Américas tenemos abajito un desglose del texto de Primera de Juan 5:7, donde dice que no está en los textos más antiguos o en los mejores textos. Y tenemos los deuterocanónicos que tiene la Vulgata Latina o la latinoamericana, versiones católicas, donde tenemos esos deuterocanónicos que no siguen el patrón de la teología en la Biblia. No tenemos, obviamente, tampoco ahí el libro de Enoc. Entonces, esos son libros que no son canónicos, no están ahí, no deberían estar. Por eso la diferencia entre la Biblia que usan los evangélicos o denominaciones evangélicas, que son del Textus Receptus, del griego, y tenemos la versión católica que viene de una recopilación de Jerónimo, una traducción de Jerónimo, en el Antiguo Testamento de la Septuaginta, pero también introduce libros que no deberían estar ahí en la Biblia. Dios te bendiga, muy buena pregunta, Raqueli. Eso se hace por producto de la Reforma. En la Reforma se llega a la convicción, en la Reforma viene una gran cantidad de teólogos que no son de la religión romana, lo que produce un análisis crítico de los textos, de los libros, y de la Reforma viene una clasificación de lo que no es canónico y sí es canónico. El análisis que se hace, pero también se ve también en muchas traducciones de la Biblia, es de acuerdo a los textos más antiguos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la Iglesia Católica utiliza el Códice Vaticanus, y tenemos una Biblia en línea donde está la traducción de textos, o los textos de los pergaminos, los papiros más antiguos, donde está el Códice Sinaítico. Entonces, ¿cómo se clasifica qué es lo que es apócrifo o no? De acuerdo a la data de los papiros. Pero no tan solamente la data de los pergaminos, sino también si sigue la línea teológica de la Biblia, o eventualmente se dispara con una doctrina distinta a la bíblica. Por ejemplo, el libro de Enoc. Te salen muchas doctrinas que no están en la Biblia. Tenemos los deuterocanónicos que tiene la Iglesia Católica, que también no sigue una línea teológica, por eso se declaran no canónicos. No, amiga Alexa Buri. No, el libro de Enoc no es apócrifo. No está el libro de Enoc porque el libro de Enoc tiene información superlativa, entre comillas, que no lo tienen otros libros importantes de la Biblia. Se dispara mucho el libro de Enoc en la información que habla. Mucho. O sea, como información adicional, y tenemos que el libro de Enoc, si no me equivoco, los textos del libro de Enoc se encontraron, al parecer, en el siglo XV o después del siglo XV, donde tenemos un límite de lo que debería denominarse como canónico y no. Dice Reina, ¿qué es lo que es apócrifo? Apócrifo es que no es inspirado por el Espíritu Santo. Yo tendría Gladimar. Dice Mario Sánchez, ¿los hijos de los que se apartaron de Cristo se irán en el arrebatamiento? Bueno, ahí tenemos que responder de acuerdo a las posturas, amigo Mario Sánchez. Tenemos posturas. Yo no puedo decirte, yo puedo decirte lo que yo creo. Yo creo en la promesa de la palabra de Dios que dice, yo y mi casa seremos salvos. Yo me declaro esa palabra profética
que es yo y mi casa seremos salvos. Entonces, yo creo que si un hijo de padres cristianos, hijo de Dios, se fue al mundo, va a volver antes del arrebatamiento. Pero tampoco podemos negar la otra postura, que a los tibios los voy a vomitar de mi boca. Pastor, ¿qué Biblia usted recomienda? Yo uso Reina Valera y PDT. ¿Está bien? Sí, sí, Josefina. La Biblia que tenemos con los mejores textos críticos es la Biblia de las Américas, hasta el momento. Dice, pastor, esa palabra también aplica si el hijo de la familia es el hijo de Dios y no los padres. Claro, más involucra, bíblicamente involucra a padres con hijos. Por ejemplo, tenemos el caso de las familias enteras en Egipto. Tenemos a Noé y su familia, sus hijos y los esposos de las hijas, pero también tenemos en Sodoma y Gomorra a Lot, su esposa y sus hijas. Entonces, Emma involucra a padres creyentes con sus hijos. Sí, me estuvieron comentando Gabriela Castro, por ejemplo, la Biblia de Jimmy Swaggart, de estudio de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart fue un gran predicador, usado grandemente, un evangelista, un televangelista usado muy grandemente. Un hermano me compartió ayer esa pregunta a Gabriela Castro y le pregunté si sale algún comentario de 1 de Juan 5.7. Y si ya no tiene un comentario de 1 de Juan 5.7, quiere decir que hay algo ahí que no me cuadra como una Biblia de estudio. Me gustaría indagar más. No conozco la Biblia del expositor de Jimmy Swaggart, pero sería muy bueno que la voy a adquirir para comentarla, porque me han preguntado ya varias veces sobre esa Biblia de estudio de Jimmy Swaggart. Sí, Patricio, no, el nombre de Dios no es ni Jehová, ni Yahweh o Yahweh. Sabemos que en el hebreo antiguo no había consonantes, pero el nombre de Dios correcto, si lo podemos aplicar correctamente, es el texto que sale en Éxodo, donde habla del tetragramatón. YHWH es el nombre de Dios. Amigo Eduardo, la Santa Biblia son varias versiones. No sé a qué versión te refieres, porque tú me has preguntado varias veces la Santa Biblia qué opina. La Santa Biblia pueden ser varias versiones. Sí, voy a analizar esta Biblia de Jimmy Swaggart. No la tengo. Tengo varias Biblias de estudio. Por ejemplo, tengo la Biblia Scofield de estudio. Tengo la Biblia Plenitud de estudio. Tengo la Biblia Matthew Henry, con una utilización de los textos en la etimología, en el lenguaje original. Muy buena esta Biblia Matthew Henry. Y tengo otra Biblia de Scofield de estudio. Sí, Nanita también tiene la Biblia de estudio de Jimmy Swaggart. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Muchas veces, Roxana Andrea. Pero más que estudiar la Biblia del Génesis Apocalipsis y volver a leer la del Génesis Apocalipsis, que también es válido, es estudiar la Biblia por tema. Cuando tú estudias la Biblia por tema, vas a adquirir más conocimiento que leerla de forma general, como una lectura, así, como si fuera un libro. Dios te bendiga, Eri. Claro que sí. Dios te bendiga, Eri. Bueno, Dios les bendiga. Voy a dejar hasta aquí el en vivo. Ya hemos estado harto rato. Un abrazo a todos los hermanos y hermanas. Tengo que terminar. Obviamente tengo cositas que hacer.
Pero gracias por su tiempo, gracias a todos los que han estado con nosotros. Dios les bendiga a los que apoyan con una oración, con su tap tap. Y no se olviden que me hablen a la otra cuenta, a mi otra cuenta, que es Cas Alfred, que aquí lo pusimos. Y mi otra cuenta de TikTok, que es esta que está aquí anclada, Cas Alfred, tú me puedes hablar para pertenecer a la iglesia virtual. Tenemos una iglesia virtual, para eso tienes que descargar Telegram, y tenemos ahí un grupo de la iglesia virtual que se llama En el Nombre de Jesús, y tenemos hermanos y hermanas de todos los países de Latinoamérica. Así que si quieres pertenecer a esta, háblame a esta cuenta que se llama aquí, que se llama Cas Alfred, y me mandas un mensaje. Tienes que obviamente seguir lo que pide TikTok. Y tú me envías un mensaje y me dice, pastor, yo quiero participar, y yo te envío el link de Telegram para la iglesia virtual. Si quieres también participar en las conferencias del libro de Daniel, el día sábado 7, domingo 8, también lo puedes hacer. Y para la quincena, donde vamos a hablar de Apocalipsis 2, en otro grupo de conferencias, porque tenemos un instituto bíblico virtual también para enseñar mucha doctrina. Así que, y también hay un grupo de oración, donde nos levantamos de madrugada a orar. Si tienes problemas, estás pasando problemas matrimoniales con tus hijos, entonces envíame un mensaje a esta cuenta que he anclado, donde te puedes comunicar conmigo para participar en este grupo de oración, o a las conferencias o a la iglesia virtual. Dios te bendiga, Stephanie Pérez. Gracias por tu apoyo. Y gracias a todos los que están aquí y que nos han apoyado en este en vivo. Así que ahí te puedes comunicar. Mi esposa tiene un grupo de oración. Tenemos ahí también los grupos de conferencia de Instituto Bíblico. Y también tenemos la iglesia virtual, donde hacemos reuniones los domingos en YouTube. Dios te bendiga, Gloria Carta. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos encontramos, si Dios lo permite, o a la tarde, o a la noche, o mañana en la mañana. Recuerde que los live son 10:30 a 11 de la mañana aprox, hora chilena. Así que chao, chao, Dios les bendiga. Y nos encontramos. Aprovechen de seguirme ahora en esta cuenta y en la otra cuenta. Antes de finalizar el en vivo, enseño Apocalipsis, enseño el rapto, enseño doctrinas bíblicas. Hacemos predicaciones también. Hacemos muchas cosas interesantes. Dios te bendiga, Hernán Ramos. Y a todos los que han estado aquí, a los que han apoyado con un regalito sin nosotros pedirles dinero. Gracias a todos los que de corazón generoso dan un regalito, una rosa, un jockey, un lente, lo que sea. Valoramos en esto porque trabajamos en esto 24/7. Dios te bendiga, mi hermana Martínez Lisbeth. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y ya saben, ¿quieres pertenecer a la iglesia virtual? Ahí te enviamos el link de Telegram en mi otra cuenta de TikTok. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao.